Una figura humana mira hacia el infinito. La vemos de espaldas, con el cuerpo levemente cargado hacia su derecha, sosteniendo su peso en una pierna. Al fondo, en segundo plano, podemos ver un paisaje, separado de la figura humana por un río. Casas y pórticos, árboles y montañas, dispersas más allá de la frontera de agua. La figura humana se mueve muy lentamente. Parece sucumbir a su propio peso. Primero cae su piel, e inmediatamente notamos que los músculos se desprenden. Balan hacia el suelo. Solo la estructura ósea se mantiene firme. Los huesos tiemblan. Se sacuden casi de forma imperceptible, produciendo un zumbido sordo. La carne, los órganos, la piel, los músculos se disuelven en el suelo. De pronto, la figura humana y el paisaje son una misma cosa. La casa de los horrores, el cuerpo, desaparece entre los árboles, los edificios y el río. Un cuerpo abierto, disuelto en el paisaje, haciendo parte de una composición que a primera vista parece pintoresca. Si fijamos la mirada en el horizonte, viendo a través de lo único que queda de humano en el cuadro, los huesos, sentiremos frío, como si algo más grande y más oscuro rodeara a esta imagen. Y recordaremos que el cuerpo está abierto, vulnerable. Entonces pensaremos en nuestra casa y en lo que pasaría si la abriésemos por completo, retirando puertas, ventanas, paredes y techos. Entonces pensaremos en qué pasaría si abriésemos el paisaje al infinito y separásemos la montaña de las casas, los árboles del río. Y de pronto, todo nos parecerá una gran constelación, abierta, y comprenderemos en un instante eso que miraba el cuerpo, un infinito que lo invitaba a abrirse. Sentiremos una fuerte vibración en nuestros huesos y escucharemos un zumbido que proviene de nuestro interior. Estaremos por fin abriéndonos. Seremos entonces cuerpos presentes. ¿Qué es estar presentes? ¿Es la presencia física un fetiche detrás del cual se oculta la ausencia de implicación o de compromiso? ¿Se está presente a la distancia? ¿Yo lo estoy en este video? ¿Seguiré existiendo después de que lo veas? Pienso en el compromiso que implica hacer presencia, en el vértigo que provoca presentarse, en el dolor que se puede sentir cuando alguien, aún compartiendo el mismo espacio, se encuentra realmente en otro lugar. Y me entristecen aquellos vacíos que son presencias que te acompañan para siempre. ¿Cómo se vive con la ausencia de un familiar desaparecido? ¿Cómo podemos existir desde la ausencia, a la distancia, fuera de la vista, desaparecidos?
La presencia es un problema difícil de resolver en un país lleno de muerte y desapariciones. Y es también una pregunta constante por nuestro compromiso, por nuestra insistencia de permanecer, por la rabia con la que nos sujetamos a la vida, a pesar de habitar en este lugar. Desde hace varios meses me mantengo resguardado en casa, oculto. Mi encierro es una forma de desvanecerme, aunque mi cuerpo me reclama constantemente. Cuando me miro al espejo o siento el agua recorriendo mi espalda en la ducha, recuerdo que sigo aquí. A veces la presencia no es motivada por la voluntad o el compromiso. Ya no digamos la insistencia. A veces la presencia es una reacción espontánea del cuerpo, algo así como una convulsión, una inhalación rápida y profunda. Los músculos, los órganos, los huesos tiemblan. Las paredes, las puertas y las escaleras se sacuden. Inesperadamente, las cosas se abren ante nuestros sentidos y aparecen, recordándonos que hacen parte de un tejido más amplio, inmenso. Entonces mi cuerpo se extiende hasta el infinito, el aire lo empuja hasta tu casa y roza tu piel. Me siento vulnerable y comprometido contigo. Y me pregunto, ¿en qué momento ese tacto deja de suceder? ¿Cómo dejamos de existir? Quiero entender por qué en un lugar tan hostil como en el que vivimos, hemos aprendido a interiorizar la desaparición como un deseo propio, íntimo. Cómo la violencia de un contexto se convierte en pulsión de muerte. Cómo el temor se torna en ganas de morir. ¿Dónde cabe la vida? A pesar de este país, a pesar de mis propias ganas de extinguirme, quiero pensar, con toda mi rabia, con todo mi compromiso, cómo estar abierto, cómo hacer que la vida tome su lugar. Esta necesidad me hace creer que probablemente esas ganas pueden existir incluso si estamos ausentes, a la distancia, en la invisibilidad. La vida avanza, nos exige inhalar, y estar presente puede que sea eso, una inhalación, una reacción espontánea, un instante en el que nos abrimos. La presencia sería algo así como un tiempo en el que nos tocamos. Aquí estoy, compartiendo esa intensidad contigo, hablándote a pesar de todo. Y aunque los fantasmas habitamos la ausencia, en esta casa desarmada, en este cuerpo que cada día es más transparente, habito yo. Una vida con ganas de enredarse en el mundo, con ganas de empujar las carcajadas, haciendo resonar toda la caja torácica y las paredes de la casa, corriendo, pero para llegar, no para escapar, respirando, lenta y profundamente, con los pulmones y el corazón rojos, vivos, llenos de aire y ganas de inhalar y latir, tocando y siendo tocado. Mira tus manos. Observa a detalle tu piel, las venas que sobresalen. Siente el peso de tus músculos. Muévelas lentamente. Siente tus huesos. Nota la vibración que los recorre.
Piensa, ¿está cerrado o abierto mi cuerpo? Pulsa tus manos, toca con tus dedos las palmas y siéntelas vibrar. Sacúdelas. Escucha el zumbido que proviene de su interior. Estás por fin abriéndote. Eres un cuerpo presente. Sigue sacudiéndolas. Baila. Baila con ellas. Baila conmigo. A pesar de todo, estamos aquí, bailando. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio y a tener la oportunidad de ver el trabajo que ustedes han desarrollado, fantástico, derivado justamente de este maravilloso libro de Vesalio, Humanis Corporis Fabrica, y la manera como ustedes lo han trasladado al ámbito de la danza y de la videodanza. El Humanis Corporis Fabrica y su acompañamiento, el epítome, probablemente sean uno de los más influyentes y al mismo tiempo más hermosos jamás publicados. Junto con probablemente los principios de matemática de Newton, el origen de las especies, y luego los artículos que publicó Einstein en 1905, sean de los textos que más drásticamente han cambiado no solamente la ciencia, sino la percepción del mundo de una manera absolutamente poderosa. El libro se publica en 1543 y desde ese momento hay una ruptura radical con el pasado. Es como si pasáramos de una epistemia a otra justamente a través de un libro que al mismo tiempo ser un libro de anatomía y por lo tanto de ciencia, es también una bellísima obra de arte y un libro que pone al cuerpo y al cuerpo humano en el centro de la exploración científica y por lo tanto también de la exploración humanística que se llevaba a cabo en su tiempo. Como sabemos, durante toda la antigüedad, la influencia de Galeno y de su escuela fue determinante para cómo se desarrolló el estudio de la medicina, de la cirugía y de la anatomía en la antigüedad y en la Edad Media. Era un sistema magisterial en donde los dictados de Galeno eran inapelables y en donde la investigación científica estaba muy limitada frente al Magister Dixit, a lo que dijo el maestro, que se refería casi siempre, sobre todo, a la obra de Galeno. Sabemos que en época de Galeno se hacían en efecto ya anatomías, es decir, disecciones, pero la manera de hacerlos era en donde la parte práctica de tener que ver con el cuerpo, de tratar al cuerpo, lo hacían los aprendices, que eran casi una especie de carniceros, frente al maestro que recitaba lo que debía encontrarse en ese cuerpo. Entonces era un poco a la inversa del conocimiento científico. Estaba primero la doxa, primero lo que se dice, y luego se tenía que demostrar en la disección o en la anatomía. Estaba prohibido durante toda la Edad Media referirse
en contra de las enseñanzas de Galeno, por más que algunos médicos hubieran descubierto ya que había contradicciones o errores en sus descripciones de cómo funcionaba el cuerpo humano. Pues muy poco a poco, en el siglo XVI, que empiezan a aparecer nuevos intentos de recuperar el conocimiento científico y al mismo tiempo de ilustrar el funcionamiento del cuerpo, tanto desde una perspectiva artística como científica. Desde luego, el ejemplo más notable anterior a Vesalio son los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci, que son ya prueba absoluta, digamos, de esa voluntad al mismo tiempo artística y científica. Da Vinci había planeado hacer una anatomía junto con el anatomista italiano Marcantonio de la Torre. Finalmente la muerte de este le impide. Y a partir de ahí se publican algunos otros textos, pero nada va a compararse con la aparición del Humani Corporis Fabrica. Vesalio había nacido en Bruselas, en esa época parte del Imperio Romano Germánico, en la Flandes que luego pasaría a ser española, y a partir de ese momento tiene una vida de exploración que lo va a ir llevando a distintos centros del conocimiento. Él venía de una familia que ya estaba relacionada con la medicina y con la aristocracia. Terminará educándose en París, en donde se enfrentará justamente a esa modalidad de enseñanza de su tiempo y a la prohibición de contradecir cualquier dictado de Galeno y de su escuela, pero terminará finalmente recalando en la Universidad de Padua, que era una de las grandes universidades de medicina en ese momento y una de las pocas que permitían la realización de anatomías, de disecciones en cadáveres para el conocimiento científico, que era algo que muy pocas escuelas habían hecho en la Edad Media, con dispensas muy específicas por parte de la Iglesia Católica, que consideraba que el cuerpo humano no debía ser intervenido de esta forma. Y gracias a ese trabajo ahí en Padua, con el conocimiento que se había ido acumulando, recordemos que Padua era realmente en ese momento en los centros del conocimiento, ahí también estaban enseñando figuras como Copérnico, como Galileo, es decir, todo el conocimiento científico estaba por dar la vuelta en esta época en esta universidad fantástica. Es como Vesalio emprende la tarea de ir haciendo estos nuevos libros de anatomía que al mismo tiempo también iban a convertirse en estos libros de arte y que iban a reevaluar por completo la idea que teníamos sobre el cuerpo en todos sentidos. Primero publica un libro más pequeño al que llama Tabulae Anatomicae Sex, con dibujos de Jan von Kalkar, un alumno de Tiziano con el que trabaja estrechamente, y él mismo también se convierte en dibujante. En esa época no había esta división tan radical entre una disciplina y otra, entonces la parte artística y la parte científica, como ya en Leonardo, estaban perfectamente ligadas. Y es a partir de entonces donde se imagina una obra todavía mucho más ambiciosa, mucho más extensa y mucho más influyente, que terminará convirtiéndose precisamente en el Humani Corporis Fabrica y el Epítome. Es una obra de una ambición absoluta, trata de mostrar el cuerpo en todas sus vertientes y variantes, tratando de descubrir y de describir minuciosamente su forma y sus funciones internas, hecho a partir de incontables disecciones realizadas por Vesalio y por sus alumnos, y es una obra a la que le concede una importancia tal que va a decidir tratar de que los dibujos sean de los mejores artistas de su tiempo. Ha habido una gran discusión sobre quién es el autor de las láminas maravillosas que tenemos, ¿no?, todo el tiempo del Humani Corporis Fabrica, estas poderosísimas imágenes que nos van mostrando el cuerpo y sus distintos órganos uno tras otro. Y sin embargo, esta discusión se mantiene. Durante algún tiempo se pensó que eran también de von Kalkar, dado que ya había trabajado antes con el propio Vesalio. Más adelante se piensa, por el contrario, que puede ser obra directamente de Tiziano. La discusión duró mucho tiempo, hay muchas pruebas en un sentido y otro.
Pero finalmente los especialistas en esta época coinciden en que se trata de un trabajo colectivo realizado por Vesalio, y seguramente hay láminas que son de la propia autoría de Vesalio como dibujante, con el taller de Tiziano, en donde probablemente el maestro haya intervenido en algunas de las láminas y varios de sus alumnos, tal vez incluido el propio von Kalkar, hayan participado en otras. Así que se trata de un esfuerzo, desde luego, que tiene un guía y un centro, que es Andreas Vesalius, pero que en realidad se trata también de un esfuerzo colectivo, artístico y científico al mismo tiempo. Esta obra no dejará de publicarse a partir de ese momento. Las planchas con las que se hace tendrán una vida también muy azarosa e interesante a lo largo de los siglos, terminarán perdiéndose y recuperándose permanentemente hasta ser fatalmente destruidas en el bombardeo de Múnich durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no tenemos ya las planchas originales, pero sí muchas impresiones que se hicieron todavía antes de 1944, cuando se pierden para siempre. Y a partir de ahí se han hecho las distintas ediciones. Lo más interesante, por supuesto, es la manera como ubica al cuerpo en el centro del conocimiento de la vida y del mundo. El cuerpo, como Raiza decía cuando platicábamos, en esa situación específica de ser objeto de estudio, pero también del cuerpo ser mostrado y exhibido en toda su riqueza y también en toda su belleza, incluso anatómica. Es fascinante también ver que casi cuentan una historia. Si se ven todas las láminas completas, en aquellas en donde está el cuerpo completo, puede apreciarse que además hay el mismo paisaje detrás. Es un paisaje que se ha identificado ya cerca de Padua y que habla casi de cómo se cuenta una historia, precisamente la historia del cuerpo. Así que no, es creo en absoluto casual que hayan tenido todos ustedes la inspiración de este libro maravilloso sobre el cuerpo, que reubica al cuerpo en el centro del conocimiento y de las prácticas científicas y artísticas para repensarlo desde el movimiento, que es obviamente lo que le falta a las láminas de Vesalio. Probablemente en otra época Vesalio lo que hubiera terminado haciendo hubiera sido un documental. Probablemente si hubiera tenido una cámara en vez de solamente estas láminas, hubiera terminado por hacer una película en movimiento. Ese movimiento lo tenemos solamente insinuado, está ahí permanente. Son cuerpos, es muy interesante, no las láminas específicas de ciertos órganos, sino cuando tenemos los cuerpos completos, a veces los músculos, a veces los esqueletos, y parecería que están bailando. O sea, hay una cierta cantidad de movimientos en los que se les presenta que reflejarían precisamente pues esa auge y ansia de movimiento, también de emoción, de pasión, que está representada en el cuerpo. Entonces, que de ahí ustedes hayan podido inspirarse precisamente para mover esos cuerpos que están casi estáticos, insinuando el movimiento, pero todavía sin llegar a él, me parece una práctica artística fascinante que sigue manteniendo vivo, yo creo, el espíritu con el que Vesalio y todo este equipo de artistas, más el impresor Johannes Oporinus, tuvieron en ese momento, hace ya tantos siglos, para reevaluar justamente cómo vemos, cómo pensamos y cómo vivimos el cuerpo. Muchas felicidades, por lo tanto, a todas y a todos por este trabajo fantástico de revivir la Humanis Corporis Fabrica de Andreas Vesalius. Muchísimas gracias, doctor Jorge Volpi, por esta bella y profunda reflexión, paseo por el contexto de Humani Corporis Fabrica que pues, nos ha llevado al espacio, como bien has dicho, de creación interdisciplinaria que le dimos por nombre Humani Corporis Danza para el Aleph Festival Arte y Ciencia 2021 de la UNAM, pues con grandes artistas del cuerpo, Juan Pablo Villa, Gabriela Gulco, Ernesto Len, Maya Ponce, Azarel Sierra, Aristeo Mora, a quienes damos, por supuesto, nuestras felicitaciones y agradecimiento a ustedes y a sus colaboradores correspondientes que no están aquí presentes, pero también está ahí puesto su cuerpo. Y bueno, para continuar el diálogo, quisiéramos escucharles a cada uno, partiendo de la siguiente pregunta. ¿Cómo se articula y trastoca su concepción del cuerpo a partir de la obra de Vesalio, específicamente en su videodanza? Así que le doy la palabra a Juan Pablo Villa, a Gabriela Gulco y Ernesto Len.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con todos ustedes, con todas ustedes. Eh, bueno, trastoca mi concepción del cuerpo, de la mente, de la vida entera. Eh, Enfrentarme a estas láminas. Primero hay una gran sorpresa de verlas, no las conocía, me parece que por ahí había visto algo de ellas. Mi hermano es médico y me parece que él me había enseñado algo de ello, pero sin duda esta es la primera vez que me enfrento a estas láminas y bajo esta premisa de crear a partir de ellas. Eh, la manera que me hace, pues me cuestiona como en muchos sentidos. Primero es obviamente a través de mi cuerpo, de mi propio cuerpo, de mi respiración como cantante, de los músculos de los cuales está conformado mi cuerpo, de su movimiento, de su articulación. Eh, y de ahí empiezo como un poco, obviamente las láminas me dan como mucha belleza, me dan al mismo tiempo que son espeluznantes de pronto ver el cuerpo así en esta situación, al mismo tiempo son hermosas, ¿no? De ver mi cuerpo representado a través de estas láminas o ver los cuerpos, ¿no? Y eso me lleva a una reflexión muy profunda sobre lo que es el cuerpo, sobre lo que ha sido el cuerpo también en mi México, en este tiempo, en el aquí, en el ahora. Entonces, primero pensar en la danza con Gabriela y con Ernesto, eh, a través de la cámara y a través del movimiento, a través de la voz, por supuesto. Son láminas que no tienen voz y hay una parte a mí que me parece muy atractiva, que es pensar cómo todas estas láminas suenan, ¿no? Y cómo suena la época, cómo suena todo este aparente peligro al principio de llevar los cuerpos y trabajarlos hasta que después una universidad finalmente, o a través de la época, pues permite que se puedan hacer ya no clandestinamente. En fin, eh, nada, trastoca todo, trastoca la situación que estamos viviendo a través de los feminicidios, de las desapariciones. No dejo de poner el dedo en la llaga en ese sentido, ¿no? Creo que hay una reflexión también de las compañeras y los compañeros a través del trabajo realizado que nos lleva mucho a ello, a traerlo a un tiempo actual. Y ¿qué es eso? ¿Qué es cómo nos está tocando también en la emoción cuando vemos estos cuerpos, cuando estamos acostumbrados a verlos también en las primeras planas de los diarios? Y nada, es una obra que siento yo que rebasa pues tiempo y espacio, y al traerla aquí, al crear con Gabriela y con Ernesto y con mi propia voz, pues nos lleva desde la parte como más visceral y más agresiva y más vulnerable del cuerpo al ser intervenido, hasta intentar pues sí, o sea, resignificar la belleza del cuerpo a través de la propia danza, del propio movimiento. Y qué mejor que Gabriela, ¿no? Retratada con el lente de Ernesto, a quienes les doy la palabra rápidamente. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco profundamente haber sido invitada a este proyecto. Estoy encantada. Y hablar de mi experiencia tiene mucho que ver con la voz de Juan Pablo. Para mí, la voz de Juan Pablo y el sonido fue el detonante mayor. Fue maravilloso escuchar esos sonidos como si fueran los sonidos internos del cuerpo. Entonces yo bailé desde mis órganos, yo bailé desde mi estómago, de los intestinos, desde el corazón, y salí a las extremidades. Y me parece fascinante poder crear desde ahí, porque el cuerpo también es eso, también es fisiología, es movimiento, es sonido, es violencia, es potencia, es liberación. Y creo que esas fueron como los detonantes claros. Me parece increíble. Fue como un viaje para adentro, un viaje al interior de lo que nosotros tenemos y de lo que estamos hechos, y una escucha hacia adentro desde mi cuerpo para poder entonces proyectarla con mi cuerpo, pero hacia afuera. Entonces estoy muy agradecida, muchas gracias, y cedo la palabra.
aquí. Sí. Hola, gracias a todos, gracias a Juan Pablo por invitarnos, gracias al doctor Jorge Volpi por contextualizarnos de una manera tan vasta en esa época y sobre la obra de Vesalio. Yo lo que les quiero platicar, lo que me sucedió a mí, desde que Juan Pablo nos presentó el reto de vaciar todo nuestro sentir y nuestros conocimientos en función del cuerpo y de las láminas maravillosas que vimos en el libro. Y bueno, mi proceso creativo fue el siguiente. Primero fue muy lúdico hacerlo, fue muy gozable tener que pensar en el cuerpo. Yo siempre tengo que pensar en la luz para escenas, para situaciones, para productos. Y en este caso fue todo mi sentir dirigido al cuerpo, a privilegiar el cuerpo con la herramienta que yo manejo, que es la luz y la cámara. Entonces fue un proceso padrísimo. La primera vez que nos lo contó Juan Pablo, enseguida mi cabeza se fue al blanco y negro, emocionalmente. Después vinieron las justificaciones racionales, que hay muchas y algunas pueden ser muy obvias, pero primero fue la emoción de irme al blanco y negro. Y después, pensando en hacer una especie, en acercarme a estas láminas maravillosas, acercarme en términos de rendirles un homenaje, ¿no? de homenajear estas obras de arte, pero 500 años después y con tecnología y con manejo de luz. Y lo que pensé fue como homenajear a estas líneas. Todo se basaba en líneas, eran dibujos monocromáticos y todo en base a líneas. Entonces mi reto y mi trabajo fue ese, con luz pintar líneas sobre el cuerpo de Gabriela y hacer esta especie de juego, como ya lo han dicho con otras palabras, que estas láminas tenían vida propia. Entonces fue como un privilegio poder manejar simbólicamente por un rato y darle vida a estas obras de arte, ¿no? 500 años después, con las herramientas actuales, ¿no? Y bueno, fue una inmersión maravillosa estar trabajando un día entero con las grabaciones y la voz y la dirección de Juan Pablo y Gabriela haciendo lo suyo. Entonces, pues eso es lo que yo les tenía que platicar. Gracias. Muchísimas gracias. Pues le damos la palabra a Maya Ponce. Hola, bueno, muy gustosa de estar acá con todos. Muy contenta de este trabajo y muchas gracias por la invitación y por todas las palabras. Bueno, ahí estoy intentando buscar de nuevo la pregunta sobre qué trastocó en mí este trabajo. Y creo que como a lo que más se fue mis sensaciones, mi mente, fue a la idea de cómo se concibe el cuerpo, ¿no? Cómo se va concibiendo el cuerpo también en las distintas épocas, ¿no? También una idea de la vida y la muerte, como una especie ahí de dicotomía, que en este caso en los dibujos está como totalmente integrada, ¿no? Están estos cuerpos que son cuerpos que pues están descarnados y que se van descarnando y que sin embargo están con gestos, ¿no? Tienen gestos, están como con una especie de vida ahí adentro, ¿no? Entonces eso me pareció a mí como una dicotomía muy bella de explorar, ¿no? Cómo se relaciona esta idea de lo muerto que a la vez está sobreviviendo y está plasmado ahí con gestualidad, con emoción. Pues las láminas me llevaron mucho a ese lugar. Y esta idea de, bueno, cómo se concibe el cuerpo, ¿no? Quizás en esta época y con pues este tipo de ciencia que se fue construyendo a partir de estos descubrimientos, también hay una idea del cuerpo pues más bien máquina, ¿no? Un poco separado de otros lugares que por ahí ahora en esta época se están como reivindicando, ¿no? Como un lugar de la emoción o de un cuerpo integral. Entonces me parecía interesante desde ese lugar pensar en la carne, ¿no? En cómo esa carne puede no solo ser una carne de esta que se está desgarrando muscularmente, sino también toda una carne del cuerpo como una totalidad, de un cuerpo que está contextualizado, de un cuerpo que está emocionado, de un cuerpo que tiene un contexto, una historia. Así que bueno, yo partí mi trabajo desde
sobre todo desde imaginar un escenario, me parece, que fue como desde ahí, desde donde yo veo a este cuerpo localizado, ¿no? Y también no casualmente, sino en relación justamente a lo que decía Jorge Volpi, ¿no? De que este cuerpo de las láminas que se ven completas están en un lugar y están en un paisaje determinado, ¿no? Y ese paisaje también hace la historia de esos cuerpos que están ahí representados. Entonces, en mí partió bastante desde ese lugar, un poco de imaginar un cuerpo que en un comienzo no tenía idea mucho del cuerpo exactamente que iba a ser, pero sí estaba intentando buscar en dónde podría estar situado, ¿no? Y ya después busqué un colaborador, Marcelo Guaigua, que fue quien está en la videodanza, quien está danzando, y también conocí este lugar que son las ruinas de Rumicucho, que es un lugar que son unas ruinas, y pues me pareció como bastante perfecto el lugar, como en una especie de, no sé si imitación visual, ¿no? De lo que se ve en las láminas. Me pareció perfecto cuando lo vi a él parado ahí, como dije, es esto lo que yo veo en esas láminas, ¿no? Entonces, pues partí de ese lugar y de buscar un estado en su cuerpo, más allá de una coreografía en sí, buscar un estado donde pueda darse cuenta de esta gestualidad y de esta sensación que podría estar sintiendo ese cuerpo que está descarnándose, ¿no? Porque justo en las láminas que yo elegí hay este proceso de llegar a los huesos, ¿no? Como de que se van cayendo los músculos. Entonces, ese procedimiento también de ir sacando la piel, de ir sacando los músculos y llegar a un momento muy solo de hueso, pues era algo que también me interesaba intentar generar como estado en el bailarín, ¿no? Entonces la búsqueda fue un poco esa también, como ver en él un estado donde empiece como a danzar desde sus huesos, como lo que dijo Gabriela, que me conectó mucho con la sensación que buscamos con el bailarín de danzar desde los órganos, y no solo eso, sino desde los órganos cayéndose. ¿Cómo sería si esos órganos están cayendo, si esos músculos están ahí derritiendo en ese momento, ¿no? Entonces la búsqueda fue un poco intentar que él busque esa sensación en sí. Y también usamos una parte del movimiento que está en las láminas, que justo estas láminas sí tienen una secuencia de movimientos, que es bastante interesante también, ¿no? Que por ejemplo, hay una que apunta a su cabeza, la mano, ¿no? Entonces también es bastante interesante el tipo de gestualidad que están haciendo las láminas, ¿no? También leía exactamente esa, ajá. También leía que en algunas láminas, que hay algunas láminas que tienen palabras también, y recuerdo que leí una que decía algo como el ingenio sobrevive más allá del cuerpo. No estoy segura de la traducción, ¿no? Pero como que tenía que ver con algo de eso. Entonces también ahí encontraba una concepción del cuerpo, ¿no? Como lo que pues se muere y ya, ¿no? Mientras que el ingenio está ahí y va a sobrevivir. Entonces me parecía interesante eso también en cuanto a la relación muerte-vida, la relación del cuerpo con la mente. Así que bueno, tratamos de buscar ahí una especie de buscar ese movimiento a ver qué salía después, ¿no? Como no solo intentar imitarlo, o no solo intentar plasmarlo o citarlo, sino también ver qué se desprendía después de la repetición constante de ese movimiento, ¿no? Y en el video, en la edición, también traté de hacer algo así, como bueno, ya está este momento plasmado y hay que ver qué sucede con la relación en cuanto a el material visual y la rítmica de ese material visual. Y cómo esto puede tomarse esta idea de incluso de tríptico que había, que fue de la lámina que yo elegí, ¿no? Eso también, la música, me parece que fue algo que no fue compuesto específicamente para esto, pero sí es alguien con quien yo suelo trabajar,
y que también hay algo de poner este cuerpo en esa situación como de la entrega a ese lugar, a esa inmensidad, a ese desgarramiento de la carne. Así que bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya, y le cedemos la palabra a Sarel Sierra. Hola a todas, buen día. Gracias por la invitación y por el gran placer de poder crear en medio de una situación tan complicada. Definitivamente yo tuve una fascinación por Vesalios y creo que lo voy a incluir como uno de mis personajes favoritos de aquí en adelante. Me parece impresionante, ¿no? Como un personaje y su pasión por la verdad, por la búsqueda del conocimiento, lo llevó a hacer lo que hizo, y de esa manera, cómo vivimos hoy en día está como completamente mediado por lo que sucedió en ese momento. Para mí, uno de los puntos más importantes a desarrollar, ya el trabajo de videodanza, pues fue una necesidad de explorar a partir del dolor. No puedo ser ajena al contexto en el que estoy viviendo, a la situación de encierro y de ausencia o de suspensión de futuro, y incluso puedo sentir una suerte de relación, ¿no?, de esa etapa en el Renacimiento, ¿no?, como hubo un viraje, un giro sobre las concepciones de lo humano, y siento que hay algo de este tiempo que nos llevará hacia ese lugar de posibilidad y de transformación. Yo trabajo mucho por imágenes, y voy construyendo generalmente en relación con la música. Entonces hice una suerte de guión, también trabajo mucho con el guión, con la palabra, con el ir creando imágenes que me puedan llevar a movimientos. Y para mí fue muy importante en este trabajo ir con la música, sobre todo porque me interesaba y me sigue interesando en mi trabajo coreográfico a través de la fisicalidad y de lo muscular que directamente me lleva a la tabla número 2 que elegí, y desde ahí poder entrar en la emoción. Entonces, el discurso sonoro era muy importante para poder ir hacia lo que deseaba plasmar y encontrarme con esta fisicalidad, con esta posibilidad del cuerpo abierto, del cuerpo expuesto, no meramente desde lo físico, sí, pero también qué pasa con ese mundo interno en relación a la tristeza, al dolor, al sentir. Entonces, pues fue muy interesante también, ya que estoy en la cámara, frente a la cámara, hace mucho tiempo que no estaba en ese lugar, pero sentí una inmensa necesidad de que mi cuerpo pasara por ese procedimiento y por ese entendimiento. Y fue todo un reto en muchos términos, crear, hice un pequeño escenario en casa, quizá hay cosas que no se logran observar, se utilizó pellón quirúrgico, o sea, como intenté entrar en un espacio imaginario, en un lugar que me pudiera conectar en tiempo presente, siglo XXI, pero también con ese atrás y esa larga pauta, ¿no?, histórica, y desde donde también poder empujar y poder mostrar un nuevo planteamiento alrededor del cuerpo, y de ser emoción, de ser conciencia, de ser espíritu, de muchas otras cosas. Y me sigue asombrando que justo en un momento tan caótico, en donde prácticamente todas las naciones están en jaque desarrollando una vacuna y luchando contra un virus, al final se sigue evidenciando que hay un montón de cosas que no sabemos. Entonces, me parece fascinante ese punto de suspensión y ese lugar en donde la ciencia y el arte podemos sí o sí
apuntalar hacia nuevas cosas, nuevos imaginarios, nuevas posibilidades. Y eso, que hay una profundidad, ¿no?, por descubrir y por conocer. Y cada que entro en un proceso creativo me sucede esto, pero cuando entré específicamente con este personaje, con el libro, con el contexto, pues me parece fascinante y me sigue generando tantas interrogantes y tantas posibilidades que me emociona un montón. O sea, sinceramente, incluso leyendo un poco sobre la historia de Vesalio, creo que también estaba en pandemia cuando desarrolló esto. O sea, finalmente parece mucho tiempo el que ha pasado, pero no. O sea, en términos históricos es solamente un segundo. Y la posibilidad, ¿no?, de seguir explorándome y de seguir también compartiendo, que hay otras formas, ¿no?, en el capitalismo voraz de sentir, ¿no?, de danzar, de crear, de imaginar, justo como lo apuntaba Maya, ¿no?, como en ese momento la concepción de la fábrica también a mí me generó mucha como revuelo acá mental. Y pues sí, o sea, pensaba mucho en la urgencia, ¿no?, de vivir un renacimiento, un nuevo momento. Ya ha venido sucediendo, ¿no?, a lo largo pues del último siglo, pero falta tanto, ¿no?, por descubrir, por crear, por danzar, por hacer y porque haya más Vesalios. Gracias, Azarel. De nada. Pues adelante, Aristeo. Hola. Bueno, me sumo al agradecimiento de la creación de este espacio para pensar en conjunto y especialmente pues al espacio que constituye y que a mí me significa mucho, que es el de la LEF, ¿no? Este espacio en el que nos permitimos relacionarnos de forma menos binaria entre arte y ciencia, y en donde podemos pensar como también el arte produce conocimientos y la ciencia conflictúa sus conocimientos también a partir de las prácticas artísticas. Yo quisiera aportar a la conversación algo que me sucedió, ¿no?, pensando en cómo trastoca la noción de cuerpo o mi corporalidad este ejercicio de Vesalio, que es cuando yo me acerqué a estas placas y en otros momentos cuando conocí estas placas por primera vez, pensaba en cómo a pesar de que han pasado más de 500 años, esos cuerpos que están representados allí en esas láminas se hacían presentes para mí. Hoy en día estaban presentes esos cuerpos. Y pensaba, y una pregunta que coloqué en este ejercicio es, ¿qué es estar presentes? Más allá del fetiche del cuerpo, que muchas veces puede estar físicamente en un lugar, aunque no se encuentre implicado con la situación en donde el cuerpo se desenvuelve, me preguntaba justamente cómo es posible que estas impresiones estén tan presentes mientras las estoy viendo, cómo esos cuerpos están tan presentes para mí mientras las observo. Y esta pregunta de qué es estar presente no es cualquier cosa para mí en el contexto en el que vivimos, que ya lo han mencionado muchas veces ahora en la conversación, ¿no? Hoy en día en este país estar presente significa mucho, porque vivimos en un país lleno de desaparecidas y desaparecidos, porque vivimos en un contexto de violencia en el que la presencia es casi que una rabia que nos sujeta al mundo, y es una insistencia, ¿no?, de sobrevivir. Y pensando en estas láminas, a pesar de que las placas hayan desaparecido, las placas para hacer las impresiones hayan desaparecido, a pesar de que muchos cuerpos en este país hayan desaparecido, sus presencias nos siguen asediando, sus presencias nos siguen acompañando. Estos cuerpos que diseccionó Vesalio están muy presentes cuando observamos las láminas. Y hay
revisando un poco de dónde venían estos cuerpos, en la historia de las láminas de Vesalio se explica de forma muy curiosa que los cuerpos que diseccionaban en este momento Vesalio y sus colaboradores eran cuerpos de ladrones y de asesinos, ¿no? Es decir, de los marginales, esas personas que luchaban por sobrevivir, que mataban, que se agarraban con rabia a la vida y que eran la escoria del momento. Esa escoria, y pensando en algunos textos de Barrios, ¿no? Pensaba que son los olvidos, y que esos olvidos, o esas marginalidades, esos exiliados, nos han sobrevivido 500 años, que no es poca cosa, que asesinos y ladrones hayan sobrevivido 500 años y se sigan haciendo presentes hoy en día, a través de estas láminas en donde se diseccionaron. ¿De quiénes son las huellas? Pensaba yo. ¿Quiénes están haciendo presentes? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo eso sigue sobreviviéndonos? ¿Por qué sobreviven esas huellas? Son preguntas que me hacía sobre mi propio cuerpo, cómo sobrevivirá mi cuerpo, mi memoria, y cómo me convertiré en un olvido más, ¿no? Y pensando en esto, y un poco en cómo los cuerpos de estas láminas no solamente son disecciones neutrales representadas en un código con el que ahora estamos mucho más familiarizadas, creado por la historia de la ciencia, ¿no? En el que el cuerpo posee más bien poca poesía, es digamos como, o está representado de la manera más neutral posible, y luego eso lo podremos cuestionar algunos años más adelante, pero en estas láminas de Vesalio los cuerpos son alegorías, las posiciones de los cuerpos configuran alegorías, y hay una historia, decías Jorge, ¿no? Como hay toda una historia cuando uno ve las láminas de corrido, y en las propias láminas hay un montón de signos, de símbolos que uno puede leer sobre cómo están colocados los cuerpos. Ahí yo creo que esas alegorías científicas nos hablan de algo que también me interpeló a mí para trabajar en este proyecto, que es cómo somos observadores dibujantes, cómo somos científicos artistas, es decir, cómo somos investigadoras, creadoras, investigadores, creadores, que están pensando el cuerpo también a la par del ejercicio científico, y que están construyendo conocimientos, poiesis, que estamos a través de la poesía configurando formas de ver el mundo, formas de hacer presentes ideas de mundo desde el cuerpo, digamos, colocando el cuerpo en el centro de esa creación de conocimiento. Y es ahí en donde pensé que mi ejercicio podría ser de forma muy modesta una guía para hacernos presentes, para pensar en qué es estar presente. Y eso es por lo que aposté, ¿no? Por jugar como con unos minutos en los cuales preguntarnos a través de esas huellas que quedaron de Vesalio, de esos cuerpos de los exiliados, de los olvidados, que hoy en día se siguen haciendo presentes y que han configurado una serie de alegorías de mundo y que nos hablan de unas potencias de mundo, cómo nosotras construimos potencia de mundo todos los días al movernos. Cómo hacemos mundo, cómo hacemos presencia cuando nos implicamos o cuando nos convertimos en intensidad, tocamos y somos tocadas por otras y otros en este mundo. Y finalmente, pues, el ejercicio es de alguna manera, y vuelvo a repetir, muy modesta en relación a Vesalio, un intento por también pensar en cómo vivir la huella, cómo habitamos esas huellas que somos, es decir, cómo habitamos ese vacío que va a dejar nuestro cuerpo, esa finitud a la que nos remite todo el tiempo la corporalidad y nuestra conciencia del cuerpo, que en algún momento terminará, para imaginarnos también como potencias más allá del fetiche del cuerpo y como intensidades que están presentes cuando se tocan, a pesar de los 500 años que hayan pasado, ¿no? Cuando como huellas se hacen presentes en su implicación con la otra,
y al tiempo para pensar en cómo esas desapariciones nos siguen acompañando y siguen estando presentes a pesar de que pasen los años. Bueno, ese en grandes rasgos es un poco mi conflicto, mi pregunta a partir del ejercicio con Mesalio, y sigo agradeciendo mucho esta posibilidad de pensar con ustedes. Por supuesto que quisiéramos seguir platicando más sobre el universo que nos abre Vesalio y sus videodanzas, pero definitivamente nos quedaremos con sus ecos de manera muy, muy profunda. La Cátedra Gloria Contreras en danza y sus vínculos interdisciplinarios de la UNAM les envía un abrazo con muchísimo cariño. Gracias a Juan Pablo, a Gaby, a Ernesto, a Aristeo, a Maya, a Sarel, y por supuesto gracias, doctor Jorge Volpi, por haber compartido su presencia y reflexión. Nos despedimos y les invitamos a seguir con nuestra programación en el ALEF Festival de Arte y Ciencia 2021, esta vez dedicado a la medicina. Gracias. Hasta pronto. Chao.